Por favor, me confirman si se mira la presentación. Sí, se mira, ingeniero. Excelente, muchísimas gracias. Bien, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Mientras ingresan el resto de los compañeros, vamos a comenzar entonces. Recuerden siempre tener deshabilitado el audio. Estamos entonces iniciando un primer capítulo, una primera parte introductoria de la asignatura de mecánica de los fluidos. Enhorabuena por haber llegado a este punto de la carrera. Ya es un punto de transición en la cual ustedes van a poder aprender a interpretar con una manera más especializada los principales parámetros hidráulicos que existen en la ingeniería, los cuales pues son extremadamente aplicados al campo de cualquier profesión de ingeniería eléctrica, mecánica o industrial, y que les va a fortalecer, por supuesto, la parte conceptual, la cual va a tener muchas ramificaciones profesionales y que les va a servir entonces para su carrera. Capítulo 1 y 2 es un capítulo introductorio teórico que les va a permitir tener los primeros conceptos de la clase. Ustedes van a poder interpretar la información más útil que les va a poder facilitar el desarrollo de ejercicios prácticos a partir del capítulo número 3. Aunque en el capítulo 1 y el capítulo 2 no exista una metodología práctica directa de aplicación en examen, sí se dan fundamentos teóricos, se dan algunas fórmulas y se dan algunos conceptos que son necesarios conocer e interpretar para aplicar en el desarrollo de cualquier metodología práctica que, repito, inicia a partir del capítulo 3. Entonces, no obstante a eso, este capítulo de hoy dedicado al capítulo 1 y 2 es un capítulo de reconocimiento, de empezar a familiarizarse con las variables, de conocer cuál es el campo de trabajo, respectivamente hablando en términos de metodología y del libro que se va a utilizar, para que ustedes puedan entonces empezar a andar, empezar a manejar los conceptos de la clase. La clase es muy bonita, es muy atractiva, es sumamente aplicada y pues tiene muchos parámetros aplicados que ustedes van a ir conociendo a lo largo de la misma. El libro de trabajo pues es un libro didácticamente bien desarrollado, maneja una estructura muy organizada que va desde la parte del conocimiento de las propiedades de los fluidos, entrando después a la parte hidrostática o la parte de la hidráulica en reposo, y luego entra la hidrodinámica. Y va entrando de una manera bien organizada, conociendo primero los principios básicos, entendiendo las ecuaciones ideales y después pasando a una ecuación más generalizada, en la cual ustedes van a ir capítulo a capítulo ampliando más el vocabulario de variables. Entonces el libro es muy didáctico, muy bonito, es muy organizado y está disponible en el campo virtual y espero que ya lo hayan podido descargar y ya lo hayan podido ojear un poco. Ese libro, Mecánica de Fluidos, de Robert L. Mott, sexta edición, que vamos a trabajar en toda la asignatura. Primer parcial nos vamos a enfocar entre capítulo 1 y capítulo 5. Como dije hace unos minutos, para los que acaban de ingresar, capítulo 1 y capítulo 2 es un capítulo teórico, no es un capítulo que les va a presentar una metodología práctica o un ejercicio en el examen. Sin embargo, es un capítulo que les va a dar conceptos que van a utilizar en los capítulos que sí son prácticos, los cuales son para el primer parcial capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5. Ya en el segundo parcial vamos a trabajar capítulo 6, 7, 8, 9, no, perdón, 9 no, 10, hasta ahí. Ya que el 9 es un capítulo dedicado a la parte de ingeniería civil, que es una especialización que tiene esta área de la hidrodinámica, en la cual pues se estudia un poquito más la parte de canaleta. Nosotros como ingenieros electromecánicos, eléctricos, mecánicos industriales, trabajamos más los conductos o circuitos cerrados de la parte hidráulica. Y en el capítulo final, los capítulos finales del tercer parcial, empiezan con el capítulo 11, 12 y 13. Entonces hasta el capítulo 13, pero sin contar el capítulo 9, es el rango de capítulos que nosotros vamos a utilizar de este libro. Así que es un libro sumamente importante que les va a servir y que obviamente en el cual ustedes pueden practicar ejercicios, pueden utilizar el solucionario para ir repasando y pueden utilizarlo como método de estudio para poder prepararse para sus exámenes del parcial 1, 2 y 3.
Bien, ¿por qué es importante para un ingeniero estudiar mecánica de fluidos? Recuerden que aquí estamos tres profesiones, eléctricos, mecánicos, industriales, y los tres vamos a concordar siempre en el campo aplicado en diferentes proyectos. Entonces, la mecánica de los fluidos es el fundamento, la base conceptual, es lo que se utiliza como herramienta de cálculo, como análisis, como metodología, para poder desarrollar proyectos de abastecimiento de agua. Podemos mencionar proyectos de abastecimiento de agua potable, ramificaciones de abastecimiento de agua caliente, agua fría, aguas negras o análisis de pozos sépticos. También pues en la industria, bueno, hablando en términos residenciales y comerciales, pero también en la industria o en el sector industrial, ya hablando en términos de máquinas, pues la parte hidráulica necesita fluidos, y los fluidos aquí pues ya no son agua. En el primer caso pues era agua, aquí ya no es agua, aquí puede ser un aceite, aquí puede ser un alcohol. Y este fluido entonces forma parte de la composición electromecánica de un sistema, y obviamente como su fundamento energético de trasiego, es importante entenderlo, entender sus características. Entonces el ingeniero, cuando ya está en campo, debe recordar muchas de las ecuaciones de la parte hidráulica que aprenden en esta clase y las aplican, ya sea a través de cálculos o simulaciones, pero siempre utilizan algún elemento o alguna estrategia aprendida en la clase porque es sumamente útil. Y después se van a desprender otras áreas mucho más complejas, como las áreas energéticas, las plantas de vapor, o cualquier otra área, la energía renovable, que de alguna manera pues trabaja con agua o trabaja con fluidos. Y después nos podemos desprender todavía más a otras áreas que van a mezclarse con la termodinámica, cuando mecánica de fluidos se mezcla con la termodinámica, y trabajamos en áreas de climatización, en áreas de aire acondicionado. Entonces, son muchas áreas interesantes en las cuales hay fluidos, y siempre vamos a tener que aplicar algunos de los conceptos vistos en esta clase. Por eso es que la estudiamos, por eso es que es tan importante. Claro, el ingeniero mecánico tiene su especialización, busca las máquinas, las válvulas, analiza la tubería, se centra un poquito más en la parte de mecánica de los componentes. El ingeniero industrial pues va a analizar un poco más el factor de seguridad, se va a enfocar un poquito más en el análisis de sobrepresión que se dan en los sistemas hidráulicos, y todo aquello que tiene que ver con el control generalizado de la seguridad industrial. Y el ingeniero eléctrico, pues obviamente se va a los componentes eléctricos, ya dentro de las máquinas, trata de ver el panel de control, el panel eléctrico, y todo aquello que tenga que ver con cableado dentro del sistema hidráulico. Entonces, cada quien, por supuesto, le va a dar su rama de especialización, pero el concepto con el cual se parte es el que se aprende en esta clase. Entonces, por eso es que ustedes están aquí hoy comenzando esta asignatura que se va a llevar pues en los próximos 3 parciales, y en los cuales ustedes tienen que aprender muchas cosas. Tienen que aprender unidades fundamentales, tienen que recordarlas, tienen que aprender a diferenciar entre un sistema de trabajo en unidades inglés y otro sistema de trabajo en unidades internacionales. Tienen que aprender a mezclar estos dos sistemas. Tienen que aprender a identificar las ecuaciones correctas para cada tipo de caso. Tienen que aprender o recordar a utilizar diagramas de cuerpo libre para interpretar algunos fenómenos físicos de la hidráulica, y en los cuales se van a descomponer variables de trabajo que evidentemente van a ser vistas en esta clase. Tienen que aprender a manejar tablas. Vamos a ver al final de la clase 1, al final de hoy, vamos a entrar un poquito en los apéndices del libro para que ustedes miren las tablas que hay, en las cuales pues hay mucha información para obtener datos. El ingeniero no es una persona que necesariamente maneja todos los datos así de memoria, pero sí sabemos interpretar dónde buscar la información al escuchar algún tipo de necesidad de dato. Entonces, rápidamente nos ubicamos en una tabla y ahí podemos encontrar la información que necesitamos. Y por supuesto, tienen que aprender a armar ecuaciones. El ingeniero es un constructor de ecuaciones. Y la mecánica de fluidos no es la excepción, es la hidráulica. Hay ecuaciones.
Hay ecuaciones definidas, pero hay ecuaciones que se van a ir adaptando a las necesidades de cada problema. Entonces ustedes se convierten en constructores de las ecuaciones. Así que todo esto es parte de las habilidades que ustedes tienen que aprender al final de la asignatura. Aparte de utilizar diagramas de trabajo y por supuesto saber llegar a una respuesta a través de un problema solicitado, una respuesta coherente, lógica, que tenga sentido dentro del análisis del fenómeno, más allá de que puedan llegar a un número, más allá de que me puedan dar una respuesta en general, que tenga sentido, que no viole algún principio, que no viole alguna ley de la hidráulica, que sea algo esperado, pero para eso hay que ir practicando los ejercicios, hay que ir aprendiendo los conceptos y hay que irse interesando en la asignatura y ponerle mucho sentido. Bien. Después de esta introducción del por qué estamos hoy aquí en esta asignatura o por qué forma parte de su carrera, que no solamente es para llevar la clase, sino que tiene un sentido esta clase para las tres ingenierías, es importante, lo recalco, no porque yo dé la clase, todas las clases son importantes, pero yo recalco la clase que doy, el por qué es importante, para qué les va a servir y qué provecho les puede dar en el futuro. Entonces, dicho esto, empezamos. Capítulo 1. Miren qué interesante que desprendamos la mecánica, por supuesto, como una rama de la física, que evidentemente ustedes ya conocen, que ustedes ya han manipulado algunos de estos conceptos de la física básica, y que entienden que dentro de la mecánica, dentro de esta área específica de la física, hay dos tipos de posibilidades de análisis de fenómenos. Que los cuerpos estén en reposo o estáticos, y que los cuerpos estén en movimiento, tengan una velocidad, que tengan un sistema que se va desplazando. Y en este sentido, en el estático, tenemos condiciones generalizadas que también hay que analizar, que hay que comprender y que se presta fácilmente a hacer un diagrama de cuerpo libre. Entonces, cuando estudiamos la mecánica, hay otras ramificaciones y aquí es donde entra la de la clase. Mecánica de los fluidos. ¿Qué la caracteriza o qué es la diferencia de las otras mecánicas? Que estudia los fluidos. Estudia los fluidos. Ya sea en reposo o en movimiento, estudia los fluidos. Ahora, un fluido, cuando hablamos fluido, hay que entender que es todo aquello que no es sólido. O sea, puede ser algo líquido, o puede ser algo gaseoso, pero no sólido. Puede ser algo líquido como agua, como aceite, como benceno, puede ser algo como mercurio, puede ser algo como glicerina, cualquier cosa que sea líquida. Y puede ser algo gaseoso como aire o algún gas noble, pero no sólidos. Eso no lo estudiamos dentro de la rama de la mecánica de los fluidos. Ahora, sabiendo eso, que estudiamos líquidos y gases, hay que entender que dentro de la composición molecular de estos dos elementos, se va a desprender un concepto bien importante, que es el estado del fluido. El estado del fluido se presenta de dos formas. Primero, compresibilidad, que el fluido sea compresible. Segundo, incompresibilidad, que el fluido sea incompresible. ¿Qué es cada cosa? Bueno, sencillamente vamos a tener que ahondar en la primera propiedad de los fluidos de importancia, que ustedes ya la conocen de clases previas, la densidad. ¿Recuerdan la densidad, que es la unidad de masa entre unidad de volumen, kilogramos sobre metros cúbicos, sistema internacional, o Lux entre pies cúbicos en el sistema inglés? Pues esa densidad, que para el agua en condiciones normales de 4 grados centígrados, presión atmosférica, se establece en 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, el sistema internacional, o 1.94 Slux sobre pies cúbicos en el sistema inglés. Pues esa densidad, analiza las composiciones moleculares internas,
Si esta densidad dentro del fluido no presenta ningún cambio de estado, es decir, se comporta siempre en el mismo tipo de fluido, o sea, siempre va a ser líquido o siempre va a ser gaseoso. Si no hay cambio de estado, se dice que tiene un análisis general de incompresibilidad, o sea, es incompresible. Por lo tanto, la densidad es constante. Eso se estudia en la mecánica de fluidos cuando trabajamos bombas hidráulicas, porque el fluido, en este caso es un líquido, normalmente agua, pasa a través de la bomba hidráulica que la va a impulsar a través de las tuberías y en ningún momento va a haber cambio de estado. Sí puede haber alguna variabilidad térmica, puede haber algún incremento de temperatura mínima, de hecho normalmente lo hay, pero no va a haber un cambio de estado. Entonces los fluidos se comportan de forma incompresible. Pero si existe en un sistema electromecánico, si existiera un cambio de estado, o sea, donde la densidad es variable, ahí sí ustedes entran en el campo de la compresibilidad. Eso se estudia a través de compresores, porque el compresor comprime, pero a su vez genera un cambio de estado, porque todo lo vemos en la industria de la climatización o la refrigeración. Tenemos un intercambiador de calor que está provocando un incremento extremo de temperatura que lo hace llegar a un cambio de estado. Entonces, en ese tipo de fluidos entra la compresibilidad. Bien, mecánica de los fluidos se centra primordialmente en los fluidos incompresibles. Porque como es tan amplio y vasto este tema, nosotros vemos a través de los primeros 13 capítulos, incluir capítulo 9, fluidos incompresibles. Cuando ustedes lleguen a termodinámica 1, van a empezar a ver los fluidos compresibles y las combinaciones con los fluidos incompresibles de la hidráulica. Aclarado esto, entonces, vamos a trabajar en esta clase siempre casos donde la densidad sea constante en el manejo del fluido. Y esto es lo que nos va a abocar al concepto del principio de la conservación de la energía hidráulica. No va a cambiar el fluido. Lo que entra es igual a lo que sale. No hay ningún tipo de manipulación externa que me provoque que las moléculas cambien de estado. Así nos vamos a comportar en esta asignatura. Entonces vamos a llegar inequívocamente a ciertas observaciones teóricas. La primera de ellas es, si los fluidos son líquidos y gases, los líquidos a una presión y temperatura determinada van a ocupar un volumen determinado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que ustedes tienen que aplicar la geometría. Tienen que analizar el cuerpo. Tienen que saber si es un cubo, si es algún tipo de paralelepípedo específico con figuras complejas, o si es alguna pirámide conocida de base cuadrada, o si es un cilindro. Y tienen entonces que conocer o saber interpretar el cálculo del volumen de ese cuerpo. Claro, ahí es donde nosotros, pues, como ingenieros entendemos que a veces no conocemos de memoria todos los datos geométricos de cualquier cuerpo. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que saber es que hay tablas que nos dan esa referencia. Entonces, por eso les digo que al final de la clase, bueno, finalmente, para terminar la clase, vamos a ver en un libro, en el libro de la clase, algunas de las tablas más importantes que incluyen, por supuesto, la interpretación de las formas geométricas más importantes. Los sólidos, punto 3, miren qué importante esto, ofrecen una gran resistencia al cambio y forma de volumen. Quiere decir que no los podemos interpretar dentro de un cuerpo geométrico. Listo. Por eso es que no podemos nosotros tener esta forma de calcular el sólido dentro de un volumen. Entonces, no podemos sacar interpretaciones directas. Por eso no entra dentro de la mecánica de los fluidos. 4. Los líquidos ofrecen una resistencia al cambio de volumen, pero no de forma. Por lo tanto, no podemos comprimirlo. 5. Los gases no ofrecen ni resistencia al cambio de volumen ni al cambio de forma. Entonces, sí los vamos a poder comprimir
y vamos a poder contar entonces con este estudio geométrico que vamos a ampliar, por supuesto, en las próximas clases. Entonces, mecánica de los fluidos, estudia la parte de reposo y la parte de movimiento. Por lo tanto, vamos a ver o vamos a interpretar que hay dos ramificaciones. La hidromecánica, que es la que nosotros trabajamos en esta clase directamente, que va a tener estudios hidrostáticos y estudios hidrodinámicos. Y luego está la aeromecánica, que se estudia en algunas carreras como ingeniería aeronáutica, que especializan la mecánica de los fluidos visto en ingeniería, y ya lo estudian más en torno al diseño de planos de avión. Entonces, aquí ya ven la parte aerostática y la parte aerodinámica. Y algunas otras ingenierías más relacionadas con estudios de la parte de los combustibles, ingenierías relacionadas con la ingeniería térmica, ya analizan la gasodinámica, que son áreas mucho más especializadas de la mecánica de los fluidos. Nosotros entonces nos enfocamos en la primera línea de trabajo, hidromecánica, que se desprende en hidrostática y se desprende en hidrodinámica. Tipos de sistema de trabajo. Como recordarán, cuando trabajamos un sistema hay que tomar en consideración qué tipo de contacto atmosférico puede estar expuesto. Si el sistema está completamente expuesto a un contacto atmosférico, se dice entonces que tiene presión atmosférica. La presión atmosférica, recuerden que es la presión de referencia. Y esa presión de referencia tiene un valor estandarizado para el sistema internacional y para el sistema inglés. Ahora quisiera saber si alguien recuerda cuál es el valor de la presión atmosférica en el sistema internacional de referencia. Tranquilo, solamente uno que me responda, no todos, no se preocupen. 101.3 megapascal. Excelente, Fabricio, muy bien. 101.3 kilopascal o 101.325 pascales. Ese dato es muy importante que se lo sepan de memoria, sí, porque a partir del capítulo 3 se van a analizar mucho las referencias de presión. Y en la presión, hablamos primero de la densidad, hace unos 10 minutos. Ahora quiero hablar un poquito de la presión, como segundo elemento importante dentro del estudio de las propiedades de los fluidos. Las referencias se las dije de la densidad. ¿Se acuerdan? Les dije 1000 kilogramos sobre metros cúbicos y 1.94 slug sobre pies cúbicos. Ahora, presión. La presión es sumamente importante en el estudio hidráulico. No es que la densidad no lo sea tanto. Lo que pasa es que con la densidad, ya vamos a ver en la clase, en las próximas conferencias, hay una modificación térmica que establece ciertos parámetros en la cual no siempre vamos a tener 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Porque si la temperatura está demasiado incrementada en el sistema, aunque no vaya a haber cambio de estado, porque no lo vamos a permitir, porque esto es un estudio de fluidos incompresibles, siempre va a haber una variabilidad en la densidad. Va a cambiar. Entonces, es un poquito más, va a estar un poquito más dadas las condiciones del fenómeno. En cambio, con la presión, tenemos nosotros que considerar siempre valores establecidos de referencia. Como bien dijo Fabricio, 101.3 kilopascales o 101.325 pascal va a ser nuestra referencia cero de la presión. Ahora, eso sería en el sistema internacional. Ahora les voy a preguntar un poquito más difícil. ¿Cuál sería esa lectura, pero en el sistema inglés? Por si alguien lo sabe. Lo pregunto porque es importante y va a ser muy importante para la clase. Presión atmosférica estándar establecida en la escala del sistema inglés. ¿Cuál es el valor? Han de estar googleando ustedes ahorita. Ok.
La referencia sería en PSI 14.7. 14.7 PSI. Apunten ese dato, es sumamente importante. Los vamos a necesitar prácticamente para resolver casi todos los ejercicios. Entonces, si usted tiene el sistema abierto, por ejemplo, imagínense un tanque que está sin tapa, un tanque de agua, estamos trabajando en un proyecto de abastecimiento de agua, a ustedes les toca diseñar el sistema hidráulico, es decir, definir los diámetros de la tubería para poder llevar el proyecto desde el reservorio hasta el objetivo, que puede ser una cometida hidráulica que puede tener una comunidad de 20 a 25 colonias. Entonces, el tanque base está abierto, tiene un contacto atmosférico, entonces la presión se va a manejar atmosférica, sistema abierto. Pero no siempre es así. Entonces vamos a ver otros proyectos donde van a estar sellados los tanques. Entonces, puede que esté sellado de una forma cerrada general, o sea, no tiene contacto directo con tapa, pero a través de su estructura, pues sí tiene esta condición de liberación térmica, o sea, hay fuga o puede tener un contacto térmico directo que le permita, pues, expulsar energía o recibir energía. Recuerden, pues, que se puede calentar o se puede enfriar según la temperatura externa. Entonces, la temperatura interna puede ser llevada a un equilibrio térmico. Si este fuera el caso, entonces tenemos un sistema cerrado. Eso sí, la modificación se da en la parte energética, pero no en la presión. La presión se mantiene atmosférica. No. La presión ya tiene un valor interno. Porque ya no tengo yo el sistema abierto. Entonces va a ser el valor de la presión atmosférica más la presión que haya internamente. Que en un sistema cerrado va a ser algo pequeño, pero tiene su valor interno. Pero si nos vamos a un sistema aislado, que es un sistema completamente hermético, imagínense aquellos sistemas donde realmente está completamente envuelto todo, o sea, todo está y tiene esas paredes gruesas y donde tenemos esos materiales refractarios que no permiten que ingrese nada de energía y está completamente sellado, pero internamente manejamos un fluido, pues en esos casos específicos tenemos un sistema aislado. Aquí sí tenemos un alto valor de presurización. La presurización o el valor de presión interna es bastante alto. Casi tan alto como el de la presión atmosférica. Entonces, la carga de presión que recibe entonces el contenedor en su base es bastante alta. Porque tiene que aguantar la carga interna del tanque aislado o el tanque sellado más la presión de toda la atmósfera. Entonces, en este caso, tenemos fenómenos para sistemas aislados. Entonces, en la clase vamos a ir viendo los 3 ejemplos. No se preocupen si no captaron al 100% ahorita las referencias. Los vamos a ir viendo en la clase poco a poco, las diferentes variabilidades para encontrar los 3 sistemas. Ok, seguimos. Seguimos. Dentro de la industria térmica, hablábamos hace unos minutos sobre la referencia de las plantas de vapor. Las plantas de vapor se caracterizan por tener un sistema en forma de ciclo, en donde tenemos una tubería hidráulica que maneja la conexión entre diferentes componentes electromecánicos. Dentro de ellos, en una planta de vapor se destaca la caldera, que es donde tenemos pues el incremento máximo de temperatura. A la caldera va a ingresar un fluido caloportador, en este caso sería agua, que va a llevar un cierto valor de temperatura. Internamente va a sufrir un incremento de temperatura mayor. Entonces, esto es un claro ejemplo en donde podemos estudiar las condiciones del fluido, porque el fluido va a llegar a cierta temperatura y lo podemos medir. El contenedor, por decir así la caldera, va a tener un volumen específico de fluido. Luego, el sistema, como pudieron ver en el ejemplo anterior, va a tener un valor de presión. Lo va a tener. Valor de presión lo va a tener. Que si es poco
o es mucho, ya eso lo mediremos después. Pero de que lo va a tener y por lo tanto hay que medirlo indiscutiblemente. Y con respecto a la masa, lo vamos a resumir, lo vamos a resumir en la mecánica de los fluidos con la tercera propiedad que les voy a comentar. Ya hablamos de la densidad y ya hablamos de la presión. La tercera que voy a hablar es sumamente importante también. Tiene que ver con la masa, pero no es directamente masa. Tiene que ver con densidad, pero no es directamente densidad. Es una propiedad que se llama peso específico. El peso específico es una condición descriptiva, rotulatoria que tiene cada tipo de fluido. Si usted tiene agua, el agua tiene un peso específico. ¿De qué va a depender? De la temperatura, va a depender de la altura, va a depender de la presión, el valor que va a tener. Si usted lo ve estandarizado, yo digo, por ejemplo, agua a condiciones normales, me refiero a agua a temperatura ambiente. Temperatura ambiente San Pedro Sula, 20, 25 grados, por ahí más o menos. Entonces, si el agua está en esas condiciones naturales y normales, y nos encontramos a una referencia de altura relativamente baja, casi entre los 100 y 150 metros sobre el nivel del mar máximo, entonces el agua va a tener un peso específico en el sistema internacional de 9.81 kilonewtons sobre metros cúbicos. Si escucharon la respuesta, o mejor dicho, el valor que les acabo de decir, 9.81 kilonewtons sobre metros cúbicos, que es lo mismo a decir 9.810 newtons sobre metros cúbicos, quiere decir que esas unidades del peso específico son unidades de peso entre unidad de volumen. Unidad de peso entre unidad de volumen. Y si me voy al sistema inglés, en las condiciones que les acabo de mencionar, condiciones de referencia de temperatura ambiental, 20-25 grados, referencia de altura entre 0 y 150 metros sobre el nivel del mar, y es un agua también, hay que mencionarlo también en el caso anterior, es un agua que no está tan expuesta a condiciones contaminantes externas, es un agua que no tiene de repente tampoco estas condiciones de salinidad, sino que tiene las típicas condiciones ambientales del agua. Les decía 9.81 kilonewtons sobre metros cúbicos. Pues en el sistema inglés, el valor que se va a adjudicar a estas condiciones normales va a ser de 62.4 libras sobre pies al cubo. 62.4 libras sobre pies al cubo. Yo repito, porque estoy asumiendo que ustedes ahorita están con una libreta y están copiando, ¿verdad? Yo lo estoy asumiendo. Entonces, 62.4 libras sobre pies al cubo. ¿Cuál es el problema? El problema es que les acabo de dar estas dos referencias en condiciones muy específicas. El problema es que la ingeniería es tan amplia, es tan vasta, es tan volátil, que nunca vamos a tener, que nunca vamos a tener condiciones exactamente iguales. Entonces, va a cambiar según cambie la temperatura, según cambie la altura, según si el agua es salada, si es agua de río, si es agua de pozo, si es agua séptica. Bueno, no se preocupen. Tablas, para eso hay tablas, pero el ingeniero, repito, no tiene que saberse de memoria, o sea, me sé de memoria yo, créanme estos dos valores porque son las referencias, pero si alguien me pregunta, ingeniero, y si el agua está a 75 grados centígrados, ¿cuánto es el peso específico? De repente, de repente yo podría darles el dato más o menos cercano, creo que viene siendo como 60 por ahí, libras sobre pies cúbicos en el sistema inglés, pero no lo recuerdo exactamente, pero no pasa nada, porque sé que hay una tabla para referencias de pesos específicos, porque esta es la tercera propiedad más importante de la propiedad de los fluidos, el peso específico.
Bueno, ahí se está activando un audio ahí. Vamos cerrando siempre. Siempre recuerden mantener deshabilitados los audios para siempre estar enfocados. Bien, entonces les decía que en cualquier proyecto al que usted se movilice y usted llegue a tener esta experiencia profesional dentro de sus diferentes áreas y usted se encuentre con un fluido, va a ser lo que va a aprender en la clase. Tiene que conocer las propiedades de los fluidos. Seguimos entonces. Bien, como les estaba mencionando, es sumamente importante conocer las unidades de trabajo. Yo sé que ustedes conocen estas, son muy básicas. Distancia, área, volumen, tiempo, masa, gravedad, velocidad. O sea, ustedes las conocen. No les voy a ofender a ustedes pensando que no, porque sé que las han trabajado en física a través de casos, han hecho ejercicios con estas variables, las han utilizado tanto en el sistema internacional como en el sistema inglés. Yo lo sé. O sea, yo no voy a poner en duda eso. Pero hay otras que son un poquito más especializadas y que ya son más propias de la mecánica de los fluidos. La fuerza, porque la trabajamos mucho en sistema de trabajo hidrostático. La densidad, porque se trabaja prácticamente para cualquier tipo de fluido. Y luego nos ponemos todavía más específicos o más especializados. Y entramos a la variable caudal. La parte fundamental de la hidrodinámica es el caudal. Y luego está la presión, que eso sí es completo. Todo lo que trabajemos en la clase de mecánica de los fluidos va a llevar un análisis de presión. Todo va a llevar un análisis de presión. ¿Por qué? Porque recuerden, trabajamos fluidos incompresibles. Y dos, somos electromecánicos, industriales, eléctricos y mecánicos. Nuestros fluidos pasan por tubería cerrada. Tiene presión. Eso lleva presión. Tienen que conocer el valor de la presión o darle interés al valor de la presión. Porque si un sistema no lleva control de presión y este llega a un factor peligroso de sobrepresión, se van a generar muchos fenómenos hidráulicos que después vamos a platicar y los vamos a ir clasificando, que van a ocasionar entonces un fallo en el proceso operativo de la planta o de la empresa en la cual ustedes estén trabajando. Y luego nos ponemos todavía más especializados en mecánica de fluidos. Y ya aparece la variable viscosidad dinámica. Y luego aparece viscosidad cinemática. Y es que esto ya entra dentro de los gobiernos del capítulo número 2. Y es donde empezamos a ver qué es la viscosidad. De hecho, no es nada tan complejo. O sea, la viscosidad lo podemos comparar con la resistencia en un circuito hidráulico. Y aquí yo sé que hay ingenieros eléctricos, entonces se les va a hacer mucho más fácil la analogía. En una parte hidráulica, la viscosidad viene siendo la resistencia. El conductor por el cual pasa el cable eléctrico, en este caso sería la tubería hidráulica. Y lo que tenemos como referencia energética, que es el sistema que les va inyectando voltaje, es la bomba hidráulica. Entonces, todo se puede entender. Entonces, y por lo tanto, si la resistencia se opone al paso de la corriente eléctrica, la viscosidad se opone al paso del fluido hidráulico. Pero miren las unidades. Aquí es donde ya empieza el estudio de esta clase. Aquí es donde yo ya quiero que ustedes ya vayan estudiando. Pascal por segundo. Newton segundo sobre metros cuadrados. Sistema internacional referencia a la viscosidad dinámica. Libras segundo sobre pies cuadrados. Referencia para el sistema inglés de la viscosidad dinámica. Ajá, y si es viscosidad cinemática, para el sistema internacional metros cuadrados sobre el segundo y para el sistema inglés pies cuadrados sobre el segundo. Y probablemente se están preguntando, pero ¿qué es cada cosa? O sea, ¿qué es viscosidad dinámica? ¿Qué es viscosidad cinemática? Eso lo vamos a ir viendo en la clase, tranquilos. Se van a dar cuenta que es muy sencillo de entender. Primero quiero que conozcan sus unidades de trabajo para que cuando lo vean, digan, ah, es que este es un dato de viscosidad cinemática, sin necesidad de que se los digan. No, porque lleva una viscosidad del fluido de 14.25 pies cuadrados sobre segundo. Y están pensando todos, ¿y qué es eso? Eso es velocidad, ¿qué es eso? Eso es fuerza. No, eso es viscosidad. Es viscosidad cinemática en el sistema inglés. Pero entienden la referencia porque ya lo conocen un poquito más.
Y por último, el que acabamos de mencionar, peso específico, libras sobre pies cúbicos en el sistema inglés y newton sobre metros cúbicos en el sistema internacional. Y por cierto, la viscosidad es la cuarta propiedad, no la mencioné así con ese descriptor, pero es la cuarta propiedad de interés de nosotros. Densidad, presión, peso específico, viscosidad. Hasta ahorita, 4. No son las únicas, pero vamos en orden. 4. La viscosidad. Bueno, rápidamente vamos a familiarizarnos un poquito con las tablas del libro. Quiero comentarles que yo a ustedes les voy a facilitar después un poquito más en detalle una tabla un poquito más resumida sobre los materiales para realizar estos cálculos que vamos a hacer a través de la clase. ¿Me confirman si se mira por favor el libro? Una pregunta. En las diapositivas se miraba un punto que separaba las unidades, tipo pascales, punto S, eso es punto de multiplicación, ¿verdad? O pascal por segundo sería. Sí, esto sería pascal segundo. Pascal segundo. El punto es como... no sé si podría repetirme las comparaciones que estaba haciendo entre los diagramas eléctricos y los de hidrodinámica. Me parece que ha dicho que la resistencia sería una especie de viscosidad. Bueno, es correcto. El equivalente sería la viscosidad. El conductor debería. Los otros que mencionó, ¿cuáles eran? No me dio tiempo de anotarlo. Aquí tenemos la tubería hidráulica. Es un tubo, puede ser de acero, puede ser de PVC, puede ser hierro dúctil, puede ser de cobre, de cualquier material. Eso lo veremos después. Tiene un diámetro, una referencia, un diámetro, un espesor, y a través de él pasa un fluido. El fluido pasa porque hay una bomba que lo está empujando y pasa a través de este recorrido. Pero internamente, en la tubería hidráulica, hay elementos que lo retrasan y uno de ellos es el mismo fluido. Entonces, si esto lo comparamos con la parte eléctrica, esto sería como un conductor o un cable eléctrico que ustedes conocen, un alambre normal. Y internamente, ustedes saben que pasan los electrones y que cuando ustedes tienen una resistencia, la resistencia se opone al paso de la corriente. Pues en el caso hidráulico, la viscosidad se opone al paso de la corriente. Si yo ya lo llevo a una versión de análisis de la clase, sería así. Si usted tiene en efecto gravedad, que es una de las formas de realizar proyectos hidráulicos más comunes, gravedad, o sea, caída por gravedad, que venga de un tanque y caiga por gravedad a otro tanque, me refiero. Si el fluido tiene poca viscosidad, entonces el fluido va a llegar del punto 1 al punto 2 mucho más rápido de lo que llegaría si este fluido interno tuviera más viscosidad. Tardaría más en llegar del punto 1 al punto 2. Entonces la propiedad de la viscosidad incrementada en este valor le genera más oposición al paso energético del fluido. O sea, este se retardaría más, generando un problema en la eficiencia del sistema mecánico hidráulico. Le estaría exigiendo u obligando a la bomba hidráulica a trabajar más para impulsar el fluido. ¿Por qué? Porque una mayor viscosidad retarda el paso del fluido. No sé si se entendió un poquito más la referencia. Sí. Gracias. Listo. Bien, les estaba consultando, no sé si se mira el libro, me confirman por favor. Sí, se ve, ingeniero. Gracias, Catherine, muy amable. Listo. Yo les decía que la próxima semana yo les voy a facilitar todavía más resumido una especie de resumen de tablas que vamos a trabajar en toda la clase. Pero ahorita, por ser el primer día y por ser la primera semana, me gustaría que se fueran simplemente familiarizando. Pues este es el libro, aquí va introduciendo todos los capítulos. Ya ustedes conocen esta historia. Pero a mí lo que me interesaría más es que miremos los apéndices. Bien,
Ya estamos en los apéndices. A ver, rápidamente, para no ahondar mucho en esto, porque esto lo vamos a trabajar todo el periodo. Cuando usted ingresa a los apéndices, se va a encontrar dos formatos. El formato del sistema internacional y el formato del sistema inglés. Yo les dije a ustedes, se tienen que familiarizar con ambos sistemas y los tienen que combinar rápidamente en los proyectos hidráulicos. Porque así como el diámetro de la tubería puede estar en pulgadas, la longitud de la tubería puede estar en pies. El valor de la potencia de la bomba puede estar en caballos de fuerza. El valor del volumen del tanque puede estar en galones. El valor de la velocidad del sistema puede estar en pies sobre segundo. El valor del peso específico del fluido que pasa por la tubería puede estar en newton sobre metros cúbicos. Entonces, mezclé los dos sistemas y es que así es en la vida real. Porque si usted va a un proveedor a comprar cada uno de estos elementos, probablemente se encuentre en varios formatos. Entonces, primero, internacional, para cada tabla. Fíjense bien, la tabla 1, me voy a quitar aquí un momentito. Excelente. La tabla A1 nos presenta las propiedades del agua. Las propiedades del agua. Peso específico, la densidad y las dos viscosidades. Sistema internacional. ¿Se dan cuenta entonces? Cuando nosotros hablábamos de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, que es la referencia que nosotros conocemos de la densidad, realmente solo aplica a condiciones térmicas entre 0 y 15 grados centígrados. Lo vamos sabiendo a partir de hoy. Si usted tiene un proyecto, o mejor dicho un ejercicio, que mucho dicho la palabra proyecto, si usted tiene un ejercicio de fluidos y le dice que el agua, ejemplo, está a 20 grados centígrados y usted necesita la densidad para aplicar una ecuación, yo sé que se va a ver muy tentado o tentada a utilizar 1000 kilogramos por metros cúbicos de referencia. Sin embargo, ya está incorrecto. Porque si nos vamos a un valor de precisión, para 20 grados, el valor ya bajó a 998 kilogramos sobre metros cúbicos. Para eso sirven estas tablas, para ver todos los fenómenos de manipulación térmica que tienen las condiciones hidráulicas de cualquier proyecto. Entonces, esto mismo que está acá pero en el sistema inglés. Libras sobre pies cúbicos, el peso específico, densidad y las dos viscosidades. Muy bien. 9.81 kilonewtons sobre metros cúbicos, la referencia de 0 a 15 grados del agua. 1.15 por 10 a la menos 3 pascal por segundo. Y finalmente, 1.15 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre el segundo. Solamente para 0 a 15 grados. Bien, seguimos. Otros líquidos. El agua no es el único líquido, aunque es nuestra referencia universal. Tenemos que manipular otros líquidos. Aquí tenemos para los diferentes tipos de casos, gasolina, mercurio, los combustóleos, alcoholes. Según el caso de un proyecto de ejercicio, aquí usted busca la referencia. Y tiene los valores de peso específico, tiene los valores de densidad y tiene los valores de viscosidad. ¿Cuál fue la columna que se agregó? Que no estaba en las primeras dos. Esta que está acá. Gravedad específica. Y les presento la quinta propiedad del día. Y ustedes dirán, ¿y por qué no está antes en el agua? Y si está en las otras. Porque la gravedad específica es una referencia adimensional que relaciona el agua en condiciones normales con cualquier otro tipo de fluido. Dicho en otras palabras, si usted conoce la gravedad específica de un combustible desconocido, usted puede llegar a calcular su densidad o su peso específico o su viscosidad simplemente con ese valor.
¿Por qué? Porque la referencia del agua la conocemos todos. Ahora bien, el agua, al relacionarse con ella misma, pues obviamente se autocancela, porque si yo divido la referencia del agua entre la referencia del agua, me da lo mismo, me da 1. Entonces la gravedad específica del agua siempre va a ser 1. No me sirve de nada ese dato, es una referencia universal que no me sirve para nada. Sin embargo, cuando trabajamos cualquier otro tipo de líquido, sí me va a servir. Si yo les doy el valor de la gravedad específica y no les doy ni densidad, ni viscosidad, ni peso específico, no se preocupen, ya lo resolvieron. Pero tienen que aplicar la relación para encontrar la gravedad específica. Eso sí, la gravedad específica tiene una ecuación de relación que vamos a ver el día de mañana. Bien, digamos, otros tipos de fluidos, obviamente, en el sistema inglés. Recuerden, internacional, inglés. Siempre vamos a encontrar los dos formatos. Seguimos. Luego, para los combustóleos o sistemas específicos de combustible, también tenemos valores de gravedad específica y de viscosidad, en este caso, cinemática, en caso de que lo necesiten para un ejercicio. Luego vienen una serie de tablas que son más gráficos, pero al final estos gráficos solamente sirven para casos específicos en los cuales nosotros tengamos valores de viscosidad como único dato. Entonces, aquí podemos nosotros llegar a encontrar al revés la gravedad específica. O sea, trabajamos al revés. Es posible también. No es muy común, pero es posible que se pueda dar en algún ejercicio. Luego, el aire, porque recuerden que fluido es líquido y es aire. Igual, densidad, peso específico, viscosidad. Pero esas son las propiedades que hemos visto el día de hoy. Obviamente, cuando ya empecemos a hacer ejercicio, ustedes las van a ir conociendo mucho más. Luego, propiedades de la atmósfera, etcétera, etcétera, los mismos gráficos. Y rápidamente solo quiero mostrarles, porque solo quería que se familiarizaran un poquito con los apéndices este día. Hay una parte bien importante en estos apéndices que tienen que ver con los materiales. Los materiales son muy importantes en un estudio hidráulico. Es decisivo ese dato. Es prácticamente la manera más importante de definir la eficiencia real de cualquier sistema hidráulico. Si usted no sabe cuál es el material, va a inventar y los datos van a ser completamente equivocados. Entonces, usted tiene que saber el material porque necesita conocer la geometría interna para hacer un estudio preciso de las condiciones de retardo, es decir, de las pérdidas que generan cualquier proyecto hidráulico. Para eso aquí tenemos referencia a tuberías de acero, aceros comerciales de cédula 80, había de cédula 40, más tubos de acero, cobre tipo K. Por ejemplo, ¿qué nos interesa? Vaya, si usted tiene, por ejemplo, el tamaño nominal de la tubería, eso es la referencia que le da el proveedor, pero usted necesita trabajar, por ejemplo, el diámetro interno, ya sea en el sistema inglés o ya sea en el sistema internacional. Y con ese dato usted ya obtiene más precisión en un estudio de pérdidas. Tubería de hierro dúctil, etcétera. Entonces, por supuesto, están las tablas de conversión para encontrar áreas, volúmenes. Estos factores de conversión son sumamente importantes por si, repito, no se lo saben de memoria, no pasa nada. Aquí ustedes pueden hallar para cualquier variable fundamental de la mecánica de los fluidos, las formas de poder convertir una unidad a otra. Por ejemplo, si usted quisiera pasar pascales, la unidad de pascal es una unidad de presión que es newton sobre metros al cuadrado. Newton sobre metros al cuadrado. Si usted lo quisiera pasar, por ejemplo, a milímetros de mercurio, aquí tiene la relación. 1 milímetro de mercurio es igual a 133 pascales. Pascales newton sobre metros cuadrados. Entonces, si el trabajo es en milímetros de mercurio, porque estamos trabajando manómetros, entonces, si le dan pascales, ya usted lo puede convertir. Y así sucesivamente para las otras unidades. Lo que pasa es que esto es algo muy extenso que hay que ir viendo y familiarizándose poco a poco, no en un solo día. Entonces, ya para terminar,
Y les decía yo que el capítulo 2, que es todavía más teórico y corto, lo único que me interesa saber es que hay dos tipos de viscosidad y que también la viscosidad me genera un retardo en el fluido. Entonces, cuando yo sé que hay dos tipos de viscosidades, yo sé que las puedo encontrar en las tablas. Por eso es que cuando ustedes vieron en la referencia hace unos minutos, había viscosidad dinámica y había viscosidad cinemática tanto para el agua, para diferentes líquidos o aire. Entonces, aquí es donde nosotros vemos como referencia didáctica, y esto ya para terminar, el estudio del viscosímetro de bola, que es básicamente la referencia de una bola que cae a través de una tubería y que según el tipo de fluido, pues se va a retardar o no en el paso de un punto 1 al punto 2. Solo que aquí ya empezamos a estudiar ciertas unidades de trabajo como el tiempo y la velocidad, que forman parte de un estudio de fluido mucho más preciso. Entonces miren esta lectura, que esto no es para resolver, esto es para que familiaricen nuevamente las propiedades que hemos visto el día de hoy. Tenemos en un viscosímetro de bola que cae, se permite que una bola de 0.0063 pulgadas de diámetro, unidad de diámetro, sistema inglés, caiga libremente en un aceite pesado cuya gravedad específica es de 0.94. Referencia, recuerden, adimensional, porque es gravedad específica. El aceite pesa 0.283 libras sobre pulgadas cúbicas. En este caso, 0.283 libras sobre pulgadas cúbicas, ¿qué propiedad es? ¿Qué propiedad de fluido es? Última pregunta del día. Libras sobre pulgadas al cubo. En este caso, ¿qué tipo de propiedad es? Densidad, ¿no? No, Libras de masa, entonces. no. Pero gracias, Ramón, por intentarlo 2 veces, pero no. Libras sobre pulgadas al cubo. ¿Cuál sería entonces esa propiedad en este caso? ¿Peso específico? Sí, peso específico, Miguel. Muy bien, perfecto. Entonces, sabiendo que es peso específico, ya usted entonces puede manipular ecuaciones de peso específico. Reconocimos que había diámetro, reconocimos que había gravedad específica porque es adimensional y ahora acaban de reconocer que hay peso específico. Ahora bien, si se observa que la bola cae 10 pulgadas con una distancia de longitud, en 10.45 segundos, eso es tiempo, calcule la viscosidad dinámica del aceite en libras segundos sobre pies cuadrados. Eso es viscosidad. Repito, el ejercicio no era para resolverlo, solo era para que retroalimentáramos, ya para terminar, cuáles son las principales propiedades de los fluidos que ustedes van a estar trabajando constantemente en esta asignatura. Como les dicté en algunos casos, hay unos valores de referencia que sí son bastante repetitivos y es importante que los manejen. Es como el valor de la gravedad. Con esto termino ya. Ya termino la presentación ya para cerrar la clase. ¿Cuál es el valor de la gravedad en el sistema internacional? 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Excelente. 9.81 me gusta más con 2 dígitos para darle más precisión, pero muy bien, Miguel. ¿Y cuál es la referencia de esa gravedad, pero en el sistema inglés? Cualquiera puede participar. Van a googlear ahorita, ¿verdad? Pero está bien, es válido. Lo voy a aceptar ahorita. Sistema inglés. Gravedad. Porque sí necesito que lo recordemos y cerremos la clase repitiendo ese valor porque lo vamos a estar viendo en toda la asignatura. 32.17 pies sobre segundo cuadrado. Correcto. Para más precisión, bueno, sí está bien 17 porque le dio 2, es cierto. Normalmente me dicen 32.2, pero 32.17 es mucho más preciso. Pero en este caso, Miguel, para no darle tanta complicación digital, vamos a darle ahí 1 nada más. 32.2 pies sobre segundos al cuadrado. Ese es un dato muy útil y que vamos a utilizar bastante los 2 valores de gravedad a lo largo de toda la asignatura. Muy bien, les agradezco a todos entonces la presentación y presencia de este día número 1. Mañana continuamos con el capítulo número 3
Por favor, siempre pendientes a las 4 de la tarde para comenzar una nueva experiencia en la asignatura de mecánica de los fluidos. Cualquier duda, siempre entonces estamos a la orden cuando ustedes puedan consultarme. Muy buenas tardes y que estén con bien todos. Buenas tardes. Hasta mañana. Una Que estén Buenas con bien. tardes, muchas gracias.